Buenos días. Vamos a continuar entonces con nuestro análisis de los fenómenos electromagnéticos. Hoy le damos la bienvenida a unos grupos nuevos de estudiantes que en esta semana nos van a acompañar por ausencia de la profesora titular, por ausencia temporal de la profesora. Estaremos entonces compartiendo no solamente con los grupos que siempre nos acompañan, sino con estos otros grupos nuevos. Igual, para todos estamos dispuestos a colaborar con cualquier inquietud que se presente. Empecemos por hacer un breve repaso de lo que hemos hablado hasta ahora de los fenómenos electromagnéticos. Sin que sobre decir una vez más esta idea de que el electromagnetismo es posiblemente el fenómeno más absolutamente universal y extendido en lo que se refiere a nuestra relación con el mundo. Nosotros nos relacionamos con el mundo electromagnéticamente y todos estos fenómenos que nosotros conocemos, dominamos, utilizamos para comunicarnos, para crear condiciones de vida y demás, son esencialmente fenómenos electromagnéticos, y de ahí la importancia de conocer los principios fundamentales. No solamente me refiero, digamos, a los fenómenos en bruto, sino, ¿cómo llamarlo?, a todos estos nuevos fenómenos emergentes de esta sociedad de ciencia y tecnología en la que nosotros vivimos y que cada vez es más dependiente de los fenómenos y de la tecnología electromagnética. Esta pues es la gran razón para que nosotros ahondemos en los principios del electromagnetismo. Recordemos cómo inicialmente las primeras relaciones que se tenían con el electromagnetismo eran relaciones fenomenológicas y que carecían de una explicación, pero que por tener un gran impacto suscitaban explicaciones mitológicas, básicamente, como al observar un rayo y escuchar su estruendoso sonido, se pensaba que esto tenía alguna relación con seres sobrenaturales que manifestaban de esta manera su inconformidad con el estado de cosas. Sin embargo, el ingenio humano nos lleva a analizar los fenómenos de la electricidad y mostrar, por ejemplo, que estas terribles manifestaciones de la naturaleza, que nosotros llamamos el rayo, pues no son otra cosa que fenómenos eléctricos. De esta manera, la sistematización del fenómeno de fricción, en el cual se manifiesta muy claramente la capacidad que adquieren algunos cuerpos típicamente vítreos o plásticos, de atraer pequeños objetos, se puede ir reduciendo a un fenómeno de atracción y repulsión entre cargas. Vemos cómo luego de frotar adecuadamente, y aquí sistemáticamente, vamos a encontrar en el fenómeno de la fricción uno de los principales agentes de los fenómenos electromagnéticos. Y no olvidemos nunca que el fenómeno de la fricción también está presente y de manera muy significativa en los fenómenos termodinámicos, por lo cual terminaremos dando una explicación unificada de los fenómenos termodinámicos y de los fenómenos electromagnéticos en términos de esta nueva entidad que el hombre se inventó, digámoslo así, para describir estos fenómenos, que es lo que se llama la carga eléctrica. Vamos a asignar una carga eléctrica como una propiedad nueva de la materia. Decimos que en física nosotros sabemos más o menos de qué estamos hablando cuando podemos medir las magnitudes físicas asociadas a esa entidad. Muy bien, en la electricidad se da muy notablemente el fenómeno de la atracción, y después se descubre que este fenómeno de atracción es un fenómeno de atracción entre cargas de diferente signo. Porque las cargas del mismo signo, sean positivas o sean negativas, tienen una fuerza de repulsión, interactúan de una
manera repulsiva, y entonces todos estos conocimientos y lo que nos va a permitir medir las cargas eléctricas se va a resumir en una expresión que llamamos la ley de Coulomb, que, como hemos dicho ya en otras oportunidades, es una ley empírica, es decir, usted sin tener ningún modelo sobre la naturaleza de la electricidad puede hacer experimentos de fricción. Y claro, muy importante siempre cuando uno va a hacer experimentos de fricción es tener la posibilidad de medir, y las primeras medidas que vamos a hacer las vamos a hacer con un electroscopio, un par de varillas que se desplazan por la repulsión de las cargas del mismo signo de las que están, valga la redundancia, cargadas. Esto me va a permitir hacer una medida de un ángulo, y esa medida de un ángulo la voy a convertir en una medida de la carga eléctrica. Después se harían experimentos mucho más sensibles, como el de la balanza de Cavendish, en el que podemos hacer experimentos de este tipo. La torsión de una balanza puede determinar la magnitud de las cargas que están interactuando. Todo tiende a definir una magnitud de la forma más precisa posible, que me conduzca a una medición para saber de qué estoy hablando. Saber que la materia está compuesta de cargas eléctricas, saber que un trozo de material tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas, es ya ir ahondando en el estudio de la estructura de la materia. Recordemos cómo en el estudio de la termodinámica, la teoría cinética corpuscular me permite explicar los parámetros termodinámicos como presión y temperatura en términos del grado de movimiento de los corpúsculos. Ya habíamos llegado a aquella expresión tan importante que relacionaba directamente la energía cinética con una medida de la temperatura. Y esto ahondaba en la construcción de una teoría de la materia que nos dice: la materia tiene un carácter corpuscular. Ahora, ¿qué nos dice la electricidad? La materia no solamente tiene un carácter corpuscular, sino que la materia tiene una propiedad que se llama carga eléctrica, y en términos normales, la materia es eléctricamente neutra, es decir, la cantidad de carga que tiene un cuerpo material es cero. Pero esto se puede desbalancear. Por fricción, yo puedo hacer, por ejemplo, que aumente la cantidad de carga positiva, porque algún cuerpo, por efecto de esta fricción, arrancó de los cuerpos las cargas negativas. Veremos entonces que una de las características más notables de la electricidad es que existen, vamos a decirlo de una vez, cargas eléctricas negativas de gran movilidad. Llegó una palabra clave: movilidad. Las cargas se pueden mover, se pueden desplazar, y entonces vamos a encontrar lo siguiente: vamos a encontrar la posibilidad de que las cargas viajen de un cuerpo a otro a través de materiales que se van a llamar materiales conductores. Siempre seguimos con la idea: caractericemos la materia. ¿De qué está hecha la materia? ¿Cómo está hecha la materia? Muy bien, la materia está hecha de corpúsculos, pero esos corpúsculos además poseen cargas eléctricas positivas y negativas, de las cuales las cargas negativas tienen una gran movilidad, pueden desplazarse a lo largo de ciertos tipos de materiales que llamamos materiales conductores. Vamos entonces a caracterizar la conductividad de un material por una magnitud que vamos a llamar sigma conductividad, que es el recíproco de otra cantidad que nos resulta muy interesante, que es lo que se llama la resistividad. Y decíamos, así como yo puedo caracterizar térmicamente un material diciendo la cantidad de calor Q
que produce en un material de masa m un cambio de temperatura delta T es proporcional a la masa, al cambio de temperatura y a esta cantidad que llama calor específico. Y entonces, sabiendo que diferentes materiales tienen diferentes calores específicos, yo puedo identificar esos materiales. Bueno, ahora resulta que la corriente eléctrica va a ser, dadas unas condiciones. ¿Cuándo se produce una corriente eléctrica? Muy sencillo, se produce cuando en algún sitio, en algún cuerpo, hay un exceso de cargas de un tipo y en otro cuerpo hay un exceso de cargas del tipo contrario. Siempre se tiende a una neutralización. Lo que observamos en la naturaleza es que casi siempre son las cargas negativas las que viajan a neutralizar a las cargas positivas. Las cargas positivas tienen mucho menos movilidad que las cargas negativas. Claro, esto es un descubrimiento que se hizo ya, no sé, 2 siglos después de estar estudiando sistemáticamente los fenómenos eléctricos, pero no tenemos ningún problema en que desde ya nosotros sepamos cuál es el héroe de esta historia. El héroe de esta historia es el electrón, que es la primera partícula elemental que fue identificada como tal. Y muy tardíamente, porque esto es un descubrimiento de finales del siglo XIX, por allá como en 1896, el señor Thomson descubrió el electrón, pero volveremos a esto. Por lo pronto, yo quiero que, así como en toda buena historia, tiene que haber un héroe que sirva de referencia para todo lo que uno está diciendo, pues el héroe de nuestra historia va a ser el electrón. El electrón puede pasar de un cuerpo a otro a través de un conductor y en ciertas ocasiones muy particulares, inclusive en el vacío. Pero por ahora vamos a concentrarnos en el hecho de que la posibilidad del electrón de desplazarse de un cuerpo a otro va a definir una característica de los materiales que nos va a permitir hacer una nueva clasificación de la materia. Hay 2 tipos de materiales. Hay materiales conductores que permiten el paso de la electricidad y hay materiales aisladores que no permiten el paso de la electricidad. Decía entonces que para que se dé una corriente eléctrica se necesitan 2 condiciones: que haya un desbalance de cargas eléctricas y que haya un medio conductor. Este balance de cargas eléctricas está asociado a una entidad que vamos a llamar el potencial eléctrico, que es una medida de la energía que recibe cada carga para recorrer el material conductor. Entonces vamos a decir que la condición para que haya una corriente eléctrica, entendiendo por corriente eléctrica la cantidad de carga Q que fluye por unidad de tiempo, la corriente eléctrica entonces va a ser directamente proporcional a la energía que se le suministre para que la carga recorra este conductor, y esto es lo que vamos a denominar potencial, y va a ser inversamente proporcional a esto que llamamos la resistividad, o sea, también lo podríamos escribir como sigma por B. A esto se le conoce como la ley de Ohm, por el investigador que trabajó muy intensamente en establecer relaciones entre los materiales y las corrientes eléctricas que pueden circular por ellos, dada una cierta fuente de potencia que permita que los materiales fluyen. Hay una condición muy importante que yo quiero destacar acá, hablando de conductividad y movilidad. La primera ley de Newton establece que un cuerpo sobre el cual no actúa ninguna fuerza conserva su estado de movimiento. En el caso de las corrientes eléctricas, digamos que los electrones se desplazan en medios altamente dispersivos. Vamos a introducir otra vez la palabra clave que hemos usado muchas veces.
el electrón produce mucha fricción en su desplazamiento. ¿Y qué es fricción? Pensemos en último término, ¿qué es fricción? Esto es clave. Yo tengo un cuerpo que se desliza sobre una superficie y que inicialmente tiene una cierta energía cinética E sub k. Al cabo de un tiempo, este cuerpo se desplaza y yo lo único que puedo detectar es que hubo un aumento de su temperatura. De acuerdo con la ley de conservación de la energía, esta energía cinética E sub k se consumió debido a la fuerza que experimenta el cuerpo con la superficie por la cual se desliza. Y esa fuerza es una fuerza de fricción. Entonces, lo que caracteriza las fuerzas de fricción es su carácter disipativo. Las fuerzas de fricción disipan la energía cinética. De una manera similar, yo podría decir, para que un cuerpo se desplace a lo largo de un conductor, para que un electrón se desplace a lo largo de un conductor, hay que darle una energía suficiente para que se vaya dispersando. Ya de una vez puedo adelantar otra característica de los conductores, ¿cierto? Para que un electrón se desplace por este conductor, yo le tengo que suministrar una cierta cantidad de energía que es igual a la carga de este electrón multiplicada por lo que llamo el potencial. Recordemos esto. Esto es realmente lo que define el potencial. ¿Cuál es la energía que yo le tengo que suministrar al electrón para que pase por acá? Pero esa energía se va a gastar cuando el electrón pase por acá. Y entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que la temperatura del conductor se aumenta. Ustedes saben que un equipo está prendido porque tocan los cables y sienten que el cable está caliente. Saben que el adaptador de un teléfono, de un equipo electrónico está funcionando porque lo tocan y está caliente. ¿A qué se debe ese calor? A la energía que disipan los electrones cuando viajan dentro del conductor. Porque los conductores en realidad son materiales, son estructuras cristalinas y los electrones no realizan una trayectoria rectilínea, sino que van chocando de un lado para otro, van literalmente dando tumbos y en cada tumbo van perdiendo energía y esa energía se manifiesta en este calentamiento de los conductores que se llama el efecto Joule. Vean entonces cómo vamos ligando de una vez la termodinámica con la electrodinámica. Y podemos decir que la corriente eléctrica es un cierto fenómeno de fricción, o que en la corriente eléctrica hay fricción, porque para que haya corriente eléctrica se necesitan fuentes que vayan disipando esa fricción. Aquí tenemos, digamos, la idealización de lo que es un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico yo tengo una fuente de energía que la caracterizo por la letra B, potencial, porque ya lo dije, el potencial es la energía que se necesita suministrar por unidad de carga para que haya corriente en un circuito. Para que haya corriente se necesita un circuito, un conductor que se cierra sobre sí mismo. Ahora, siempre asociado a la corriente eléctrica están las características de los materiales que hemos llamado su resistencia o su resistividad, donde la resistividad es característico del material, pero la resistencia depende no solo del material, sino de la geometría, porque no es lo mismo pasar una corriente eléctrica por un cable delgado que por un cable grueso. Cuando en un equipo de mucha potencia lo conectamos con una extensión, con un cable dúplex muy delgado, vemos que el cable se calienta tanto que inclusive el plástico se puede derretir y hacer un cortocircuito. Entonces, cuando usted va a conectar equipos de alta potencia, utiliza cables muy gruesos para que la resistencia no sea tanta. Entonces decimos que la resistencia, que se denomina con las unidades ohmios, la resistencia depende obviamente de la resistividad ρ, pero también depende de factores geométricos.
qué tan largo y qué tan grueso es un cable afectan su resistividad. Vemos en este esquema uno de los elementos más importantes que permite la circulación de corrientes eléctricas en la mayor parte de los aparatos, que es una batería, la pila de Volta. Antes de Volta, básicamente, todas las fuentes de energía eran fuentes de descarga que producían corrientes muy grandes durante un tiempo muy corto. Gracias al descubrimiento de Volta, o mejor a la interpretación de Volta de los experimentos de Galvani, Galvani había observado que al chuzar una pata de rana que estaba sobre una mesa metálica, la pata brincaba. Este experimento que a Galvani le hizo pensar que había descubierto literalmente la chispa de la vida, sirvió para que Volta descubriera que lo que realmente había pasado es que se habían puesto en contacto dos elementos diferentes. Por una parte, creamos que esto es una pata de rana. Esta pata de rana está sobre una mesa metálica y usted llega con un cuchillo y pincha la pata de la rana. Y entonces lo que hace es que está poniendo en contacto el metal 1 con el metal 2 a través de la pata de la rana. Y la corriente eléctrica que cruza por este elemento hace que los músculos se contraigan. Los músculos se contraen manifestando la pata de la rana. Les comentaba en la charla anterior que ¿quién no ha experimentado un choque eléctrico de todas las magnitudes habidas y por haber? Hoy en día, digamos que la manifestación más cotidiana de la electricidad es la corriente eléctrica, que a veces se manifiesta de manera muy desagradable cuando uno sufre un choque eléctrico. Una de las características del choque eléctrico es que produce calambres, es decir, hace que los músculos se encojan. Bueno, Volta aprovechó este descubrimiento y descubrió que siempre que usted pone en contacto un par de metales diferentes, se produce una corriente eléctrica. Volta lo aprovecha de una manera sistemática poniendo un apilamiento, por eso esto se llama una pila. Un apilamiento de capas de materiales de diferentes características produce una corriente eléctrica significativa, pero además una corriente eléctrica que puede durar mucho tiempo. Como lo saben ustedes que se la pasan cambiándole las pilas a una cantidad de dispositivos eléctricos o, bueno, en el mejor de los casos, recargando las pilas de sus celulares. El estudio de las interacciones electromagnéticas llevó a construir una serie de figuras que primero eran figuras puramente auxiliares para entender mejor los conceptos que se estaban manejando y que después se convirtieron en, como dice Einstein, fueron entidades creadas hasta cierto punto por la imaginación del mundo que adquirieron realidad, porque lo más real que hay en la física hoy en día es el concepto de campo. Veamos. De acuerdo con la ley de Coulomb, si aquí tengo una carga 1 y aquí tengo una carga 2, estas cargas interactúan a una distancia r con una fuerza K por Q1 por Q2 sobre R2. Pero aquí no me dice nada de cómo se transporta esta interacción. Lo único que sabe esta carga Q2 es que experimenta una fuerza F. Ahora, ¿pero qué pasaría si esta fuerza si esta carga Q2 está aquí y experimenta esta misma fuerza F? Podríamos decir, y de hecho lo vamos a decir, que esta carga no está interactuando a distancia con esta otra carga, sino que está interactuando con algo que hay aquí, algo que voy a llamar el campo eléctrico. Voy a decir entonces que la fuerza de interacción es una fuerza entre la carga y el campo. Si vemos esta expresión, yo lo que voy a decir es el campo que produce, digamos, este es Q2. El campo que produce la carga Q1 es igual a K por Q1 sobre R2.
Parece una construcción artificial y va a ser una construcción extraordinariamente poderosa porque vuelvo, insisto, y lo voy a justificar más adelante, lo que en física verdaderamente existen son campos. Entonces, esta interacción eléctrica yo la voy a pensar como una interacción entre la carga y el campo que hay presente en ese punto. Voy a decir entonces que un campo, miren como lo escribí acá, yo puedo ponerle a esto además un vector de dirección U sub R para hacer que esto sea un vector, porque realmente el campo es un vector. Voy a decir entonces que en todo el espacio se va a definir una magnitud física tal que si en este punto del espacio hay un campo E y aquí yo pongo una carga de prueba Q, entonces la carga de prueba Q va a experimentar una fuerza que es Q por E. Con esta mentalidad yo puedo examinar todos los puntos posibles del espacio alrededor de una carga positiva, alrededor de una carga negativa. Y todas las líneas de fuerza, ojo, esta es una construcción de Faraday, el concepto de líneas de fuerza, es decir, las direcciones en las cuales se dirige la fuerza que actúa sobre la carga de prueba. Todo este conjunto de direcciones y de líneas que van a llenar todo el espacio se van a llamar el campo debido a esta carga. Noten que cuando la carga es positiva, el campo es radial, sale de la carga. Vamos a decir entonces que la carga eléctrica es la fuente del campo electrostático. Si yo tengo una carga negativa, veré que las fuerzas confluyen a la carga negativa. Entonces puedo decir que una carga positiva es una fuente de campo eléctrico y una carga negativa es un sumidero de campo eléctrico. Utilizo palabras propias de la mecánica de fluidos porque los físicos que trabajaron en electromagnetismo en el siglo XIX tenían no solamente las matemáticas de la mecánica de fluidos para estudiar estos fenómenos electromagnéticos, sino que también en su cabeza tenían un modelo mecánico en términos de fluidos. Cuando yo combino los campos producidos por una carga positiva y una carga negativa, entonces tengo esta configuración característica que se llama un dipolo eléctrico. Otra de las grandes y muy características propiedades de la electricidad y de los cuerpos es la posibilidad de polarizarse. Si nos devolvemos por acá a estas primeras gráficas, yo tengo una paleta de plástico, una espátula de plástico, la froto con un paño y esa espátula es capaz de atraer pequeñas bolitas de icopor. ¿Cómo es que esta espátula atrae estas bolitas de icopor? La idea básicamente es la siguiente. Vamos a suponer que la espátula quedó cargada positivamente y que la bolita de icopor tiene tanto carga positiva como carga negativa, puesto que es neutra. Entonces, esta carga positiva atrae las cargas negativas y repele las cargas positivas. Entonces, esta bolita de icopor se va a volver un dipolo eléctrico. Se va a comportar como un dipolo eléctrico. Volvamos a la construcción esta entonces del dipolo eléctrico. ¿Dónde observamos nosotros de manera natural dipolos? En el magnetismo. Uno de los primeros, bueno, por aquí lo tengo muy bien dibujadito. Uno de los primeros fenómenos que se advierten del magnetismo es, primero, la propiedad de magnetizar cuerpos ferrosos. Un imán
puede atraer a un clavo, que es un material ferroso, y ese clavo es capaz de atraer otro clavo y así sucesivamente. Ustedes no sé si han tenido alguna vez la oportunidad de jugar con una cajita de clips y un imán y hacer toda una cadena de clips, el uno pegado del otro magnéticamente por la magnetización de un imán. Entonces el primer fenómeno magnético muy evidente es este de que los imanes atraen los cuerpos ferrosos, pero más interesante todavía es la propiedad de que el imán se orienta respecto a la Tierra. Por lo tanto, la Tierra es un imán, porque los imanes interactúan entre sí de tal forma que si yo reemplazo esto por una flecha y digo que la cabeza de la flecha apunta hacia el norte, entonces cuando pongo un imán cerca de otro imán, los imanes se alinean. Si yo trato de poner dos imanes antialineados, voy a experimentar repulsión y entonces voy a llegar a algo parecido a la ley de Coulomb, pero para los imanes. Los polos del mismo signo se repelen, los polos de signo contrario se atraen, pero los imanes tienen una propiedad muy característica, y es que si yo tengo un imán y lo parto, lo que me quedan son dos imanes, y si yo sigo partiendo este imán hasta donde mecánicamente me sea posible, lo que voy a tener es muchos pequeños imanes. Por eso se hace esta demostración de coger un imán, ponerlo debajo de un papel y sobre el papel regar limaduras de hierro. Como cada una de esas limaduras de hierro es un pequeño imancito, se van a distribuir siguiendo esto que Faraday llamaba las líneas de fuerza. Pero mucho cuidado con esto, que si bien la orientación del imán me permite hacer una convención gráfica que no es del todo válida, tiene muchos problemas, de decir, esta es la parte norte y esta es la parte sur. Yo les voy a poner después a ustedes un problema. ¿Dónde realmente queda el polo norte de un imán? ¿En qué lugar preciso? No en qué región, porque aquí yo toda esta región roja la llamo norte y toda esta región violeta la llamo sur. Pero ¿en qué punto preciso queda el polo norte del polo sur? Bueno, luego volveremos sobre eso. Decía entonces que la Tierra se comporta como un imán, que este imán tiene la posibilidad de interactuar por esto, pero que si yo parto un imán en muchos trozos, lo que voy a tener es una gran cantidad de pequeños imanes. Y esto, de nuevo, utilizando una teoría corpuscular de la materia, me va a permitir explicar el fenómeno de magnetización. Yo voy a suponer que esto es un trozo de hierro. Un trozo de hierro está compuesto por una gran cantidad de minúsculos imanes, pero cada uno está orientado de manera aleatoria. Entonces el efecto magnético neto se cancela. Pero ¿qué pasa cuando en condiciones adecuadas yo someto este imán a un imán muchísimo más fuerte? Entonces todos estos imancitos se van a alinear. De donde resulta que el fenómeno de magnetización es un fenómeno colectivo. Un trozo de hierro se magnetiza cuando todos los corpúsculos magnéticos que lo componen se ponen de acuerdo y se alinean en la misma dirección. Por esta razón, justo por esta razón, si yo le comunico energía a un trozo de hierro, por ejemplo, calentándolo, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo que nos dice la teoría cinética corpuscular del aumento de la temperatura? El aumento de la temperatura de un sólido es un aumento del grado de vibración y rotación de los corpúsculos que componen el sólido. Cuando los corpúsculos empiezan a rotar, pierden su alineación. Por eso se puede perder la magnetización de un cuerpo calentándolo o golpeándolo.
Por eso, todos los dispositivos electrónicos que almacenan información de manera magnética, porque esto es una forma de almacenar información, aquí ya tenemos la clave de cómo almacenar información. Yo puedo almacenar información orientando sectores de un elemento magnético, por ejemplo, supongamos que yo tengo un alambre de hierro y a este alambre de hierro lo someto a campos magnéticos de manera selectiva, de tal forma que este trozo se va a magnetizar así, luego lo pongo por acá y este trozo se va a magnetizar así, luego lo pongo por acá y este trozo se va a magnetizar así. Entonces voy a tener una sucesión de sectores magnetizados y desmagnetizados. Si después yo le pongo a esto un imán lector, diga usted por ejemplo una pequeña brújula, cuando esta brújula vaya recorriendo esto, esta brújula se va a ir orientando, aquí no tendrá ninguna orientación, aquí se va a orientar así, aquí se va a orientar así. Entonces yo puedo grabar información en un material magnético, por ejemplo en una cinta magnética. Una cinta magnética es básicamente una cinta sintética, una cinta de un material como un vinilo, un polietileno, un acetato, algún tipo de material plástico sobre el cual se depositan óxidos ferrosos. Y ya sabemos que el hierro tiene esta gran tendencia a orientarse magnéticamente. Ahora, una característica, me voy a devolver acá y acá. Una característica de los campos magnéticos es que los campos magnéticos, las líneas de campo magnético siempre se cierran sobre sí mismas. Entonces, esta característica de que las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas, a diferencia de las líneas de campo eléctrico que son abiertas, me va a dar una clave fundamental sobre el magnetismo. No hay cargas magnéticas, porque como ya les he dicho, un imán es una gran suma de imanes, y entonces yo me pregunto, ¿y entonces el imán más chiquito qué es? El imán más pequeñito, el imán atómico, el imán que ya no puedo dividir más, ¿qué es? Bueno, vamos a tener una clave muy importante por cuenta de los experimentos que realizó, entre otros, el señor Ørsted. Hay dos nombres aquí muy claves que son Ørsted y Ampere. Los trabajos de Ørsted y Ampere mostraron que cuando en un conductor circula una corriente eléctrica, alrededor del conductor se establece un campo magnético. Y entendemos por campo magnético una condición que se superpone en cada punto del espacio, tal que en nuestra primera y más sencilla versión, si yo aquí pongo una brújula, esta brújula se va a orientar en cada punto del espacio en la dirección de ese campo magnético. La gran conclusión de Ørsted y de Ampere es que el magnetismo, vamos a denominar el campo magnético con la letra beta, el magnetismo es producido por las corrientes eléctricas. De hecho, es muy conocida la expresión de Ampere de que el campo magnético es mu sub 0i sobre 2πr, donde este sería el campo magnético B producido por una corriente I. Por lo tanto, no necesitamos cargas magnéticas para explicar los efectos magnéticos, porque lo que va a resultar de todo esto es que, puesto que una carga eléctrica
perdón, una corriente eléctrica no es más que el movimiento de cargas. Vamos a decir que el movimiento de cargas, es decir, Q por B, genera campos magnéticos. Pero además, y esto va a ser muy importante, yo puedo hacer consideraciones sobre la estructura microscópica de los elementos microscópicos que componen la materia. Ya la termodinámica del modelo cinético corpuscular nos fueron acostumbrando a la idea a pensar la materia en términos de corpúsculos. Ahora la electricidad y más concretamente el magnetismo nos dan claves sobre el comportamiento de la materia, es decir, a nivel atómico la materia posee corrientes eléctricas. Eso ya es un avance enorme para pensar en la estructura de la materia. No solamente sabemos que existen átomos, sino que sabemos que dentro de esos átomos hay corrientes eléctricas. Y una corriente eléctrica circular, y esto es muy importante, una corriente eléctrica circular genera un campo magnético dipolar. Es decir, un campo magnético en el que salen y entran líneas de campo. Podríamos decir, aunque esto pues es ojo que esto es un poquito exagerado, de todos modos, el hecho de que la Tierra tiene campos magnéticos nos dice que dentro de la Tierra tiene que haber corrientes eléctricas gigantescas que son responsables de generar este campo magnético de la Tierra, que en algún momento fue la primera gran aplicación del magnetismo, porque nos sirvió para hacer las brújulas. Entonces los chinos fueron los primeros que descubrieron que un material magnético suspendido se orientaba respecto al norte, y entonces se dispuso de este elemento de navegación que fue tan importante. Eso es debido a que la Tierra se comporta como un imán, por lo tanto dentro de la Tierra tienen que haber colosales corrientes eléctricas. ¿Y por qué? Bueno, esto nos da más claves sobre el comportamiento de la Tierra, porque el interior de la Tierra es líquido. El interior de la Tierra es magma, son materiales viscosos en gran movimiento. Otra vez aparecen los elementos de fricción que van a ser tan comunes en los fenómenos termodinámicos y en los fenómenos electrodinámicos. Tenemos entonces la explicación del magnetismo como un fenómeno de las corrientes eléctricas. Aplicamos lo que se llama una ley de la mano derecha para definir el sentido de un campo magnético. Entonces decimos que si la corriente eléctrica sigue la dirección del pulgar, los dedos siguen la dirección del campo magnético. Y la construcción del campo magnético como tal, con esto de estas construcciones de campo magnético las hizo Faraday pensando en una manera de cuantificar la interacción. Él decía, vea, si yo pongo una ventanita cerca de uno de los polos, esta ventana va a ser atravesada por muchas más líneas de fuerza que si yo pongo la misma ventana más alejada o en una región como esta. La densidad de líneas de fuerza que atraviesan la ventana es una medida para Faraday de la intensidad del campo magnético. Así fue realmente como se concibió esta idea de las líneas de campo magnético, que después tuvieron muchísima trascendencia, incluso pues más allá de lo que había pensado Faraday. Pero yo les decía que el campo magnético es en realidad algo que se puede definir en cada punto del espacio, y vamos a utilizar un fenómeno también muy conocido, que es el fenómeno de fuerzas entre corrientes. ¿Cómo podemos explicar que
cuando hay dos corrientes eléctricas paralelas, se produce una fuerza de interacción que tiende a acercar las corrientes. O sea, las corrientes eléctricas paralelas se atraen. Y recíprocamente, las corrientes eléctricas antiparalelas se repelen. ¿Cómo se puede explicar esto? Entonces, la idea va a ser la siguiente. Yo tengo aquí una corriente eléctrica que voy a llamar I1, que se desplaza en esta dirección, y voy a tener acá un conductor con una corriente eléctrica I2 que se desplaza en esta construcción. Una de las primeras cosas que va a resolver la teoría de los campos es el problema de la interacción a distancia. Ya les decía que en lugar de pensar que la carga Q1 interactúa con la carga Q2 a una distancia R instantáneamente, lo adecuado es pensar que la carga Q2 interactúa en el punto R con el campo producido por la carga 1, y yo me puedo olvidar de qué fue lo que produjo ese campo. Y entonces me preocupo única y exclusivamente por aquello. Me preocupo única y exclusivamente por lo que pase en este punto. De igual manera, yo no quiero pensar que la corriente 1 interactúa con la corriente 2. Yo sé, por los estudios de Oersted y Ampère, que la corriente 1 genera un campo magnético circular con una intensidad que yo puedo calcular muy bien aquí, en este punto donde se encuentra la corriente I2. Y entonces yo no voy a pensar que I1 e I2 están interactuando, voy a pensar que I2 interactúa en este punto con el campo generado por la corriente 1. ¿Cómo interactúa? Interactúa de la siguiente forma. Cada carga que se está moviendo en el conductor para dar lugar a la corriente I2 experimenta una fuerza que es Q por B por beta. Esto es lo que podemos llamar una definición operativa del campo magnético. Porque miren, esta es la dirección de la corriente y la dirección del campo es perpendicular a la dirección de la corriente, y la fuerza resultante es perpendicular al plano que forman la corriente y el campo en este punto. Esto se representa con esto que se llama el producto vectorial. Entonces, lo que tengo acá es una interacción entre esta corriente QB, una carga moviéndose es equivalente a una corriente, esta corriente QB y este campo B. El campo magnético, podemos decirlo de esta manera, el campo magnético que hay en un punto es el responsable de que una carga en movimiento experimente una fuerza perpendicular a su dirección. Una aplicación directa, bueno, y recíprocamente, ¿cierto? Aquí en este punto, la corriente I2 va a generar un campo B2, y este campo B2 interactuando con esta corriente I1 va a producir una fuerza F2 que hace que esta corriente o este conductor experimente una fuerza de atracción. Cuando revertimos la dirección de la corriente I2, si en lugar de ir hacia arriba la corriente va hacia abajo, entonces la fuerza va a cambiar de dirección, porque es como haber metido un signo menos acá. Hay una aplicación muy directa y muy universal de este fenómeno. Aquí vemos la relación, lo que se llama el producto vectorial de la corriente B con B. En el producto vectorial, dos vectores definen un plano y el resultado del producto vectorial es perpendicular a ese plano, por eso se aplica la ley de la mano derecha. Una aplicación directa de este fenómeno de atracción entre corrientes, pues es el motor eléctrico.
En un motor eléctrico usted tiene un embobinado por el que circula una corriente y este embobinado está rodeado de imanes permanentes. Esa es la versión más sencilla. Hay otros motores más complicados, pero en la primera versión y más sencilla de todos, un embobinado rodeado de un campo magnético permanente en el cual circula una corriente eléctrica experimenta fuerzas perpendiculares que lo ponen a rotar. Pero ese es el primer elemento, digamos, importante de aplicación, el motor eléctrico que apareció en el siglo XIX como una promesa muy importante de competir con los motores de vapor de su época. Pero a eso volveremos después. Otra aplicación interesante de la posibilidad de producir campos magnéticos a partir de corrientes eléctricas es el electroimán. El electroimán es básicamente un embobinado, en este caso tenemos un embobinado tipo solenoide envuelto en una barra de hierro. Cuando por acá circula una corriente eléctrica, esto se convierte en un imán. Al señor Miguel Faraday se le ocurrió, a ver, si una corriente eléctrica que circula por este embobinado produce un campo magnético, ¿no será posible producir corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos? Es decir, si yo reemplazo este trozo de hierro por un imán, ¿será que se produce una corriente eléctrica permanente? No se produce una corriente eléctrica permanente. Lo que descubrió Faraday, y aquí tenemos otra versión del electroimán, un poquito más sofisticada, yo tengo una fuente de potencia, genera una corriente eléctrica alrededor del solenoide y el elemento ferromagnético genera el campo magnético. Entonces yo puedo producir los campos magnéticos que yo quiera a partir de corrientes eléctricas, y esto va a tener, por ejemplo, una aplicación muy importante. Perdonen, esta gráfica no es la mejor, la abrí demasiado, pero una de las primeras aplicaciones fue el electroimán, porque abriendo y cerrando un circuito, piensen ustedes, yo aquí tengo un interruptor, supongamos que tengo un interruptor, abriendo y cerrando un circuito, yo puedo prender y apagar un imán. Al prender y apagar un imán, yo tengo la posibilidad, por ejemplo, de golpear una campana. Yo puedo hacer que acá tenga un sistema con palancas y con articulaciones que al prender y apagar el imán me permita golpear una campana. Una forma muy sofisticada de esto fue el telégrafo. Y fue tan efectivo que ya a mediados del siglo XIX prácticamente toda la Tierra estaba surcada por cables telegráficos que inclusive atravesaban ríos y lagos, y se planteó la gran meta de conectar a Europa y América con un cable telegráfico. Eso fue una hazaña de la ingeniería que planteó además tantos problemas técnicos que fue una de las más importantes fuentes de investigación y desarrollo de finales del siglo XIX. Otro efecto notable de la fuerza magnética sobre cargas en movimiento son las auroras boreales. Resulta que como la Tierra en los polos tiene, si esta es la Tierra, en los polos el campo magnético de la Tierra llega muy perpendicular debido a la forma B por beta, cierto que esto es B beta por seno de teta, donde si una partícula entra acá con velocidad v y hace un ángulo muy pequeño con el campo magnético, experimenta una fuerza muy pequeña. Cuando esa fuerza es muy pequeña, entonces la partícula pasa a derecho. En cambio, cuando las partículas llegan con máxima dirección
respecto al campo magnético experimentan fuerzas que las ponen a girar en espiral. Por esta razón, por los polos entra muchísima, literalmente, corriente eléctrica proveniente de la radiación cósmica. Este fue otro descubrimiento del siglo XX, en los albores pues, de la edad electromagnética, y es que la Tierra está siendo bombardeada por radiación electromagnética desde todas las direcciones del espacio. Pero el campo magnético de la Tierra nos protege de la radiación que llega a las zonas tropicales y subtropicales. En cambio, las zonas ya polares están mucho más sometidas a esta radiación cósmica. Para terminar, redondeo la idea que había pensado Faraday, y aquí de una manera muy simplificada les muestro lo que resultó de la investigación de Faraday. Faraday descubrió que al introducir que al prender un circuito eléctrico con un embobinado cerca de otro embobinado, o si ustedes quieren, inclusive esto se puede conectar por un elemento ferromagnético común, que cuando yo prendo un circuito eléctrico acá, se genera una corriente eléctrica acá. Llegó a la conclusión, el resumen de esto ya lo ampliaremos un poco más adelante, el resumen es que la variación de un campo magnético produce campos eléctricos variables, y estos campos eléctricos variables producen corrientes eléctricas. En esencia, se pueden generar corrientes eléctricas a partir de la variación de campos magnéticos en un sistema, y esto da lugar a los generadores eléctricos, sin los cuales nuestra sociedad moderna no podría existir. Continuaremos con la discusión más adelante.